Buenos días o buenas tardes, no sé cuándo van a ver este video. Sé que se ha dilatado demasiado, pero bueno, no fue fácil. Veremos cómo resulta. Como les dije, la idea es que probar y a ver si les resulta útil o no. Y bueno, ahora lo importante sería que se vea bien la imagen. Ya verifiqué y se ve. Lo que escribí acá, tenemos un problema con el reflejo, pero creo que se ve si no escuchan mi voz. Que se escuche bien mi voz, en segundo lugar. Y en tercer lugar, que se vea mi cabeza, porque grabé uno antes, y 3 minutos hablando y me quedó la cabeza cortada, así que ahora creo que estamos bien. Empezamos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a pensar en primer lugar lo que es el origen del género, ¿sí? El relato policial, ¿sí? Cuándo nace el género, hablar de autores, quién lo creó. Luego vamos a hablar de la estructura, ¿sí? o el esquema del relato policial clásico y ver las variaciones con respecto al negro y otros. Y por último, después vamos a ver dos conceptos que vamos a trabajar este año, ¿sí? Así como podamos, que son los de ruptura y experimentación, que está escrito acá, seguramente no se vea, pero bueno, imaginen que acá dice ruptura y experimentación, si no se ve. Y por último, vamos a comparar bien lo que es el relato policial clásico con el negro. Todo esto un poco ya lo vimos, ¿sí? Lo estuvimos trabajando con textos teóricos, pero quería explicarlo bien y retomar. Fui tomando nota de las dudas que me plantearon y ir explicando nuevamente esto de manera oral, ¿sí? Tratando de emular una clase, ¿sí? No va a tener la interacción que suele tener, pero bueno, no queda otra. Entonces, empezamos, ¿sí? El género policial, o podemos hablar también de literatura policial o relato policial, ¿sí? Nace en Estados Unidos, ¿sí? Nace en Estados Unidos y como ustedes ya saben, el creador fue Edgar Allan Poe, ¿sí? Estamos en el siglo XIX. ¿Cuándo nace precisamente? En 1841, con aquel relato tan conocido que ustedes seguramente habrán leído o leerán en algún momento, que se llama Los crímenes de la calle Morgue, ¿sí? Ese inicia el género de ese relato y me viene bárbaro para retomar una cuestión que habíamos charlado y corregir un error mío. Este es el relato que inaugura lo que se llama el motivo del cuarto cerrado. Recordarán, ¿sí? Lo que leímos en Variaciones en Rojo, ¿no? Se trata, ¿qué sería esto? Se comete un crimen, es un asesinato generalmente, en una habitación cerrada de manera hermética, están todas las pistas ahí, pero no está el criminal. Y la habitación está cerrada, como dijimos, ¿sí? De manera hermética, entonces el misterio es saber, ¿sí? Cómo hizo el criminal para salir, ¿sí? Este motivo o tema problema del relato policial clásico, después sí es retomado miles de veces, ¿sí? En un caso por Conan Doyle, que hay un relato muy conocido, el otro también muy conocido que hemos mencionado, El misterio del cuarto amarillo, del francés Leroux, que se llama. Y recuerdan que Walsh, en el relato que ustedes leyeron, Variaciones en Rojo, hace una referencia precisa, ¿sí? Directa a ese relato, y dice bueno, que lo que él escribió es una inversión, ¿sí? Un crimen cometido en una habitación cerrada herméticamente, pero en el caso de Leroux está cerrada por dentro, ¿sí? Y acá lo que invierte dice que la habitación está cerrada por fuera, y eso es lo que no cierra, y ahí está, ¿sí? La cuestión. Entonces recuerdan que este motivo, tema, problema, nos sirve para pensar una característica propia del relato policial clásico es pensar los crímenes, el crimen en general, de manera abstracta, ¿sí? Una abstracta es una abstracción, es un problema matemático, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con las causas, los motivos que hacen que las personas cometan crímenes, eso aparece desdibujado en un segundo plano, no le interesa, ¿sí? Está como desligado, ¿sí? Todo esto lo que llama Piglia, la determinación y la causalidad queda como, ¿sí? En un segundo plano, ni siquiera en un segundo plano, ¿no? ni se menciona. Entonces, lo inventa Poe. Nos vamos a hacer una pregunta que ya se la hacía Borges, que decía, bueno, Poe inventa el género, es un estadounidense, ¿sí? Estamos en esta fecha, y sin embargo, el primer detective, que está escrito acá abajo, creo que se ve, que se llama Auguste Dupin, ¿sí? Es un francés, ¿sí? Dice Borges, el primer detective del relato policial es un francés. Y la historia está situada en París, ¿sí? Está en París la historia, y uno ahí se pregunta, bueno, ¿por qué motivo no la situó Poe en Estados Unidos? ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la cual no lo hizo? Y Borges plantea lo siguiente, bueno, lo que no quería Poe es que se leyera el género, el relato, como un relato realista, ¿sí? Que pensarlo bajo la lógica realista, entonces lo sitúa en un espacio lejano, exótico, podemos decir, como es París, ¿sí? Con un detective, ¿sí? Francés, para que los lectores estadounidenses no buscaran ahí, ¿sí? la verosimilitud, es decir, pensar, bueno, cuando leían eso, ver si después la policía estadounidense actuaba como se mostraba en el relato, ¿sí? Ahora, después hay otro planteo, bueno, también agrega Borges a esto
también pensemos que Poe es un escritor tiene vestigios románticos, ¿no? Entonces siempre está la idea de situarlos en un lugar exótico o un escritor más de la imaginación, ¿sí? De lo fantástico si quieren. Entonces bueno, no quería que se lo leyera en código realista. Bien, entonces después hay otra hipótesis que a mí me gusta, que plantea lo siguiente. Está este personaje, ¿sí? Esta persona que existió, es un personaje histórico, Eugène François Vidocq, también estamos en el siglo XIX. ¿Qué tiene de particular? Fue un ladrón, era un burgués, ¿sí? De clase media, no era muy apegado al trabajo, se dedicó a estafas, a robos y terminó detenido, ¿sí? Y en la cárcel se hizo colaborador de la policía francesa. ¿Sí? Primero fue colaborador y luego generó una red de espías, ¿sí? Que eso luego le permitió salir de la cárcel e incluso se convirtió fue el primer policía el primer jefe de la policía francesa, así que tiene un nombre que es la Sûreté, ¿sí? Es más, cuando dejó de ser un funcionario público, fundó la primera agencia de detectives, ¿sí? Y se la cerraron al poco tiempo, ¿sí? Entonces, para que vean esto, ¿sí? Esto es lo que se plantea como otra lectura en realidad, y Poe, cuando uno lee el relato de Poe, Los crímenes en la calle Morgue, está la referencia directa a Vidocq, ¿sí? Entonces, bueno, hay como una tradición, ¿sí? Que ya estaría en Francia con esta relación, ¿sí? de lo policial y del crimen. Es un personaje interesante para pensar también, ¿sí? Esta idea de la legalidad y la ilegalidad, ¿sí? Y esa dualidad, ¿sí? De ladrón y policía, ¿no? El mejor detective, los métodos de Vidocq eran muy efectivos, ¿sí? Pero es alguien que conocía el mundo del AMPA, ¿no? Y eso le permitía luego tener resultados más favorables, ¿sí? Bien, muy interesante para eso, todo el policial negro, ver esto. Perfecto. Después en el 42, 1842, y entre el 43, porque lo publica por entregas, publica el segundo cuento que se llama Los crímenes de Marie Roget, ¿sí? ¿Qué tiene interesante esto? Para ver otra cuestión del policial clásico, su relación con el periodismo. En ese relato muy largo, un poco pesado, vamos a reconocerlo, lo que hace Poe muestra este Dupin, ¿sí? Que sigue siendo el mismo detective, obviamente, el que le inventa, vamos a retomar eso después, pero recuerda, ¿no? Se caracteriza por ser un sujeto racional, ¿sí? Es puro pensamiento, nunca es violento, nunca va a tener una pistola, o si la tiene nunca la va a usar, ¿sí? Es sedentario, esto lo remarca Borges, incluso puede resolver los crímenes estando sentado en su casa y fumando una pipa, ¿sí? Entonces, en ese relato, que de nuevo lo sitúa en Francia Poe, Dupin lo que hace es devela ese enigma del asesinato de esta chica a través de la lectura del diario. Entonces fíjense cómo está llevado al extremo, ni siquiera tiene que ir al lugar del hecho. El hombre está en la casa leyendo el diario, ¿sí? Vincula lo que dice un diario, lo que dice otro, y a partir de ahí devela el enigma, para pensar esta relación del género policial con el periodismo, ¿sí? Y por último, bueno, y acá destacar algo más. En el 44 tenemos el último, destacar algo más con el de Marie Roget, que está basado en un hecho real. Hubo un crimen en Estados Unidos, entonces Poe se inspiró en eso, y lo increíble es que esa solución que propuso en la ficción, luego la policía investigando se dio cuenta que Poe tenía razón, se descubrió quién fue el criminal, ¿sí? Y Poe estaba en lo cierto. No voy a anticipar más porque si no les arruino si lo quieren leer. Bien, y por último otro muy conocido es La carta robada, ¿sí? Del 44. Acá observen que el enigma, si no es un asesinato, como suele ser comúnmente, sino que es el robo de una carta, ¿sí? Bien, vamos a dejarlo aquí. Entonces, esa es la hipótesis de Borges, marcamos otra hipótesis, destacar algo más. Entonces Poe, dice Borges, no solo inventó el género policial, sino que también lo que inventó es el lector del relato policial. ¿Cómo sería esto? Cuando uno lee un relato, ¿sí? Si ya sabe que es un relato policial, lo va a leer de otro modo, porque va a estar siempre desconfiando y buscando pistas, ¿sí? Es un lector mucho más atento, que está mirando los indicios, reparando en los detalles, porque saben que son significativos para la revelación. También lo vimos, recuerdan esta idea que hace poquito trabajamos con la idea de una construcción severa, ¿sí? Del relato que hablaba Borges y Bioy Casares. Entonces atención a esto, ¿no? Que según es mejor que todavía, dice Borges, no solo inventó el género, sino al lector del relato policial, ¿sí? Y acá hay otra metáfora que seguramente la conocen, ¿sí? Que el lector entendido, ¿sí? El lector es alguien que lee signos, ¿sí? Cuando yo leo un texto, si leo signos y los interpreto, y el detective, ¿sí? Esta es la metáfora, hace lo mismo, ¿no? Es un lector de signos.
detective. Bien, el espacio está complicado. Perfecto. Ahora nos vamos a esta relación entre campo y ciudad, ¿sí? Hay un hecho histórico, ustedes lo conocen, que podemos decir que empieza con la Revolución Industrial, siglo XVIII, perdón. Es cuando se dan estas grandes olas migratorias, ¿sí? Las personas vivían en el campo y luego se van a la vida de la ciudad. ¿Qué genera esto? Recuerdan la vida en las grandes ciudades, París tenemos un ejemplo, Londres, ¿sí? La ajetreada Londres. Entonces, ¿qué ocurría? La vida en el campo, esto es un planteo que es interesante. Cuando las personas vivían en el campo, fíjense, pese a la distancia de una casa a otra, ¿sí? Todos se conocían, ¿sí? La vida en el campo era una comunidad cognoscible. Obviamente había crímenes, pero era mucho más fácil que se cumpliera la ley, ¿sí? Porque todos eran identificables. Yo vivo acá, el otro vive a 300 kilómetros, pero yo sé quién es, ¿sí? 100 kilómetros más o menos, había un registro, ¿sí? Cuando aumenta, se va la gente a vivir en la ciudad, las personas empiezan a aglomerarse, ¿sí? Está este fenómeno, ¿sí? Que es el fenómeno de la multitud, y está estrechamente relacionado con esta idea del anonimato. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, lo podemos pensar en términos, lo que resulta una paradoja. Ahora que la gente vive en la ciudad, si viven aglomerados, ¿sí? Estamos más juntos, más cerca uno de otros, no nos separa, ¿sí? Kilómetros como ocurría antes. Sin embargo, las personas se sienten más solas, ¿sí? Esta idea de solos en la ciudad, porque yo desconozco al otro, el otro es un desconocido, es un anónimo, ¿sí? Entonces acá está la idea del anonimato que se vincula con esto también. ¿Qué ocurre? Al tener este anonimato en las ciudades, cuando se cometen crímenes, es mucho más difícil identificar a las personas, ¿sí? Por lo tanto, también es más difícil que se cumplan las leyes. Entonces en este siglo XIX nace como ese deseo, esa necesidad de identificar a las personas. Si pensemos, lo que es la numeración de las casas. Bueno, acá tenemos el caso de Bucetich, ¿sí? Que lo inventa es un francés, el tema de las huellas dactilares, ¿sí? Esta idea para identificar quiénes son. Acá nos remitimos, bueno, entonces en la ciudad, la vida en la ciudad es mucho más complejo, ¿sí? Hacer cumplir las leyes. ¿Qué plantean muchos autores? Bueno, que el nacimiento del género policial está estrechamente ligado, ¿sí? A la vida, a este fenómeno social que es la vida en las grandes ciudades, ¿sí? Con la multitud, el anonimato, porque ahora uno desconfía de todos. Cualquiera puede ser un asesino, entonces hay que intentar buscar, ¿sí? Las huellas, identificar al otro. La palabra huella, sí, que también es importante, que nos remite acá un autor, que estoy seguro que no se ve, está escrito acá abajo, que es Walter Benjamin, que es un filósofo francés. Tiene varios textos donde habla sobre el policial. Entonces Benjamin justamente plantea esto. En ese siglo XIX se da este gran fenómeno de la vida en la multitud, el anonimato, y un deseo de identificar a las personas. Bien, estoy repitiendo lo mismo, perfecto, sigo. Entonces, siglo XIX, estamos en la primera mitad, fíjense que Poe muere en el 49. Ahora, acá hay una cuestión interesante, siempre seguimos en el XIX, ¿no? Se llama el policial clásico, el policial de enigma, el policial inglés, ¿sí? Ahora, se llama policial inglés y el que lo inventa es un estadounidense que lo está situando en Francia. Y el primer detective francés, esto no nos cierra mucho, vamos a intentar explicar esto. Y bien, entonces acá nos vamos a Conan Doyle, que lo conocen seguramente porque tiene a su detective, estoy seguro que tampoco se ve que está acá abajo, Sherlock Holmes, que obviamente es un modelo, está inspirado en Dupin, ¿sí? El detective inteligente, ¿no? Que no utiliza la violencia. Bien, entonces, ¿qué pasa? El género, cuando Poe inventa el género, se hizo mucho más popular en Francia, en primer lugar por las traducciones, que Baudelaire que lo traduce, y luego tiene una tradición francesa, obviamente, pero los autores más conocidos del policial clásico, ¿sí? Son ingleses, ¿sí? Desde Conan Doyle, ¿sí? En adelante, bueno, Chesterton y otros. Entonces eso explicaría por qué se lo denomina policial inglés. Y fíjense esto, ¿no? Porque uno va ya nos vamos al siglo XX y tenemos el policial negro, que también lo llaman el policial estadounidense, ¿sí? O norteamericano se decía antes, estadounidense, negro, o el thriller, tiene otros nombres, ¿sí? Bien, entonces esto lo explicaría ese fenómeno. Creo que nada más. Bien, ahora seguimos con la segunda parte, donde vamos a hablar de estos conceptos de ruptura y experimentación. ¿Qué sería esto de ruptura que está escrito acá? Sí, experimentación, ¿sí? Vamos a pensarlo no solo para el género policial, sino para otros temas que vamos a trabajar este año. A ver, la ruptura podemos entenderla
Vamos a dar un ejemplo, mejor para explicarlo. Dijimos que una característica propia del género policial es el enigma, ¿sí? Sería como la primera característica, por eso se denomina el policial enigma, y que al final siempre ese enigma se devela, ¿sí? El lector termina el texto o una película y sabemos qué es lo que ocurre. Y recuerdan que esto está esta retrospección donde aparece un personaje, suele ser Sherlock Holmes, Dupin, y explica paso por paso todo cómo se fue desarrollando, ¿sí? Cómo se dio cuenta de cómo develó el enigma, ¿no? Ahora, imaginemos que tenemos un relato donde tiene todos esos elementos, pero al final ese enigma no se revela, ¿sí? Termina el relato y no sabemos qué ocurre, así que queda abierto, ¿sí? Puede sugerir alguna interpretación, alguna solución, pero no es la que, digamos, no es tajante con eso, lo sugiere. Entonces, en ese caso podemos pensar en ruptura, ¿sí? Decimos, bueno, una característica del género policial es tener un enigma que luego se revela al final. ¿Sí? Si yo escribo un relato donde no respeto eso, sería una ruptura con respecto al género policial clásico. ¿Se dan cuenta? Un ejemplo de experimentación, me remito a un texto que ustedes leyeron en tercero, si mi mente no me engaña, sí que fue también, es de Silvino Campo y Hoy Casares, no miento, de Marco de Nevi, Rosaura a las 10. ¿Sí? Recuerden que ahí otra característica del policial es tener que el narrador, recuerdan que suele ser en el caso de Poe, si es un narrador en primera persona, nunca dice el nombre, ¿sí? Sabemos que es el amigo de Dupin y siempre van narrando todos los pasos que sigue Dupin para el enigma, ¿sí? Siempre es inferior en el sentido de inteligencia y es como una excusa para contar, dar el protagonismo a Dupin, ¿no? Qué genialidad de Dupin, cómo piensa, que es el verdadero protagonista, no el héroe. Entonces siempre lo narra este personaje, por lo tanto, fíjense, tenemos un solo punto de vista, ¿sí? Tenemos un solo punto de vista y las pistas, los indicios, recuerdan otra cuestión que vimos del policial clásico, eso que se denomina a veces como el fair play, el juego limpio, es decir que el escritor del género policial nos tiene que dar a nosotros los lectores todas las pistas, los indicios, ¿sí? Para que nosotros mismos podamos develar el enigma, ¿sí? Es posible que si uno lee de manera correcta esos indicios, antes de que finalice el relato, antes de que se nos diga qué pasó en realidad, nosotros podamos ya descubrirlo, ¿sí? Eso también, digamos, habilita mucho esto, que las pistas sean claras, ¿sí? No pueden ser ambiguas, ¿sí? Esto también lo estuvimos trabajando. Ahora pensemos, en el caso de Rosaura a las 10, recuerdan que tiene muchos puntos de vista, ¿sí? Entonces eso vuelve mucho más ambiguo, ¿sí? El tema de las pistas, los indicios, ¿sí? Y dificulta la tarea del lector porque empieza a desconfiar si uno es el asesino va a ocultar pistas o si no le conviene que se devele, ¿sí? Entonces, bueno, esto sería un buen ejemplo para pensar la experimentación, ¿sí? Con respecto al género policial, es decir, una ruptura, vamos a otra palabra mejor, ¿sí? Un cambio, digamos, de las perspectivas narrativas, ¿sí? No tengo una sola ventana que ve el mundo, sino que tengo varias, ¿sí? Perfecto. Bien, esto sería en principio lo que tenemos que saber. Bien, continuamos con lo que estamos analizando. Creo que cometí un error y creo que dije que Benjamin era un filósofo francés. Si lo dije está mal, fue un filósofo judío-alemán, ¿sí? Y lo retomo porque quiero retomar una idea. Si recuerdan que fue uno de los que ha estudiado esta relación entre el nacimiento del género policial y lo que es la vida en las grandes ciudades. Pensemos lo siguiente. Bueno, ya marcamos el tema de las huellas digitales, ahora vamos a retomar esa palabra, pero también digamos que a partir de la Revolución Francesa hay una voluntad, ¿sí? De intentar identificar a las personas, ¿sí? Que ese anonimato, ¿sí? Que nace ahora con esta vida en las grandes ciudades se pierda. Pensemos como técnica de identificar a las personas, la firma, ¿no? A través de la firma puedo identificar a una persona, o la importancia que tuvo la fotografía para eso, ¿no? Piensen ahí en la criminalística y la fotografía cómo permitía, ¿sí? que la identidad de la persona deje de ser un misterio, ¿sí? Eso es lo que están buscando. Miren la palabra misterio también vinculada al género policial. Hay una cita de Benjamin que le iba a escribir acá, pero no va a entrar, así que la voy a decir. Benjamin dice más o menos así. Dice, el contenido social originario de lo que es la historia detectivesca, dice, es la difuminación de las huellas en la multitud, ¿sí? De la gran ciudad. Fíjense que en ese enunciado está todo lo que estuvimos charlando, ¿sí? Y la palabra huella como sinónimo de identidad, ¿sí? La palabra multitud, la gran urbe, ¿sí? Y esta cuestión social que está ahí asociada al género policial. Y esa palabra me gusta mucho, ¿no? El tema de la huella, ¿sí? Porque nos remite, como dijimos, a las huellas dactilares, como otro modo de identificar. Y hablamos de Bucetich, el caso argentino, que fue que desarrolló un sistema para identificar bien a los criminales, ¿sí? A través de las huellas. Bien, perfecto.
Seguimos. ¿Qué es lo que dice acá? Si el esquema, la segunda parte sería, o la tercera en realidad, ¿sí? Este esquemita, ¿qué tiene? Su modo de pensar, ¿no? Hay otros modos de pensar el relato policial. Tengo dos esquemas, vamos con el primero. Esto que está acá, ¿sí? Tendría que ir en otro lado, pero como no hay espacio lo puse ahí, así que imaginen que está separado de algún modo. Bien, vamos con el esquema. Esto lo sabemos, lo repetimos. Dijimos que el relato policial, un primer elemento, ¿sí? Es el enigma. El enigma es un delito, ¿no? Y que suele ser un asesinato, generalmente es un asesinato, ¿sí? Un robo, un secuestro, una extorsión, etc. Me faltó poner acá otros motivos, pero son los más comunes, ¿sí? Por ejemplo, bueno, la extorsión está en la carta robada, sí, que también sería un robo, el asesinato un clásico. Bien, y acá la otra palabra es la palabra móvil, que es lo que me han preguntado, que no quedó claro en algunos casos. La palabra móvil, es decir, la causa por la cual se comete, ¿sí? Ese delito. ¿Sí? El móvil puede ser, ¿sí? El dinero, puede ser la venganza, puede ser la pasión, entre otros, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho sobre esto? En el policial clásico, el móvil no le interesa. No le interesa el motivo por el cual se comete un asesinato, ¿sí? Si fue el dinero, la venganza. Fíjense que el móvil nos remite al aspecto social, ¿sí? No le interesa solamente, por eso dice Piglia, vamos a retomar ideas de Piglia, que fue donde hubo algunas dudas. Dice el policial clásico, le interesa el cómo del crimen, ¿sí? Cómo se cometió y no el por qué, ¿sí? No le interesa el por qué, ¿sí? Si fue una venganza o por dinero se cometen crímenes, ¿sí? Esa es la primera cuestión. Entonces, vamos acá a esta idea que está asociada a esta, ¿sí? Que es del texto de Piglia, que dice esta idea del mito, del crimen sin causa, ¿no? Como le llaman mito, como es una idea, esa historia, como ese ideal, sueño de conseguir, ¿sí? Que se cometa un crimen y que la causa, es decir, la motivación social, ¿sí? Esto, ¿sí? No interese, sino que lo que importa, fíjense que esto nos remite a la idea de un problema matemático, ¿sí? Eso dejarlo de lado, ¿sí? Mientras más abstracto es más interesante. Por eso dice, mientras más motivación social tiene, donde más se interesan por la causa, por esto, ¿sí? Donde más información tiene con respecto a eso, tiene menos misterio. Así que lo interesante es ver ahí, ¿sí? El tema de, ¿sí? La complejidad de ese enigma que uno plantea. Es verdad, si uno analiza los relatos policiales, siempre hay una motivación, ¿sí? Siempre aparece un móvil, explicando ahí por qué se cometió el crimen, pero ¿qué es lo que quiere decir? O sea, no es que está planteando que en el policial clásico no existe eso, sino que no se le da interés, ¿sí? Aparece pero no está analizado, ¿sí? Esto es para ver una gran diferencia con el policial negro, que vamos a ver ahora. Bien, explicado esto, seguimos la figura del detective, ¿sí? Ya esto hemos hablado muchísimo, sedentario, inteligente, ¿sí? Racional, ¿sí? Es un aristócrata, si pensemos esto, es interesante para ver comparado con Vidocq, que es esa figura ambigua, ¿sí? Recuerdan ladrón policía, acá siempre el Dupin es un aristócrata, ¿sí? Al igual que Sherlock Holmes, ¿sí? Y recuerdan, dato importante acá es que no son policías, no son funcionarios policiales, sino que son aficionados, ya lo saben, lo repetimos, ¿sí? Esta palabra me pareció la fundamental, la expresión sujeto racional. Lo que define, ¿sí? Al detective del policía clásico es la razón, ¿sí? Si hay una palabra que lo define, una razón, es una mente pura. Y después tenemos la figura de esta dupla, ¿sí? El par investigador-ayudante. Fíjense que investigador es sinónimo de detective, ¿sí? Eso está claro. ¿Para qué pongo esto? Recuerdan que lo estuvimos viendo, que en los cambios, las modificaciones del género policial, obviamente una cuestión histórica, si no van a ser siempre lo mismo, ¿sí? Esta figura es la que varía mucho, ¿sí? Incluso hay un texto de Piglia que plantea que uno podría estudiar la historia del género policial solamente analizando la figura del detective, cómo va variando a lo largo de la época, de los años, perdón, y en cada contexto, ¿sí? En particular. ¿Y por qué pongo lo del ayudante? Recuerdan que en el caso de Poe tenemos a un narrador cuyo nombre desconocemos, tiene muchos rasgos comunes con Poe, y es el que refiere, ¿sí? Ya lo dijimos, lo que hace el detective, ¿sí? Después se repite esa idea en Conan Doyle, ¿sí? Aparece Sherlock Holmes y es Watson quien cuenta, y como dijimos siempre es inferior en el plano intelectual para resaltar más la inteligencia del otro. Esto ya está. Entonces, la investigación, recuerden que hay pistas, hay indicios que nos permiten llegar a, que siempre la va haciendo el detective, pero también el lector, ¿sí? Hay una secuencia lógica de hipótesis, hay deducciones y a partir de esto se llega a la resolución, ¿sí? Entonces, en el policial clásico siempre se puede llegar a la verdad, ¿sí? Siempre se llega a la verdad.
Bien, tenemos otro modo de pensar el policial clásico, otro esquema que está acá. Fíjense, un personaje que comete un delito. Un personaje que comete un delito. Entonces, inmediatamente ustedes están pensando ahora, ¿sí?, la historia del crimen. ¿Recuerdan lo que plantea Todorov? Y recuerdan que en el policial clásico esta historia nunca se narra, ¿sí? Lo único que leemos en un relato policial clásico es la historia de investigación, no la historia del crimen. Siempre ocurre antes, obviamente. Entonces, cuando se comete un delito, la policía convoca un detective, acá nos detenemos, ¿sí? Siempre la policía aparece mal vista, ¿sí? Hay una imagen negativa, no por la corrupción, sino porque son inoperantes, son ineficientes, o mejor, tienen eficiencia pero no tienen la maestría que tienen los detectives, ¿sí? Tienen métodos muy buenos, ¿sí?, que van al detalle, observadores, pero nunca logran llegar al nivel, ¿sí?, de los detectives. Entonces siempre, como no logran resolverlo, tienen que recurrir a los detectives y siempre hay una relación ahí de amor y odio, ¿sí?, porque le piden ayuda a los detectives, a Dupin y a Sherlock Holmes, pensando en los clásicos, ¿sí?, pero siempre está esa tensión ahí entre ellos. Entonces el detective investiga el caso y por último se resuelve el caso y se narra la historia del crimen, ¿sí?, lo que vimos de Todorov, ¿sí?, el delito, o sea que se vuelve para atrás. Es decir, que la historia esta del crimen, ¿sí?, recién nos enteramos al final, ¿sí? Perfecto. Volvemos acá. Esto, bueno, no es tan relevante, pero para pensar me parece digno de mencionar, ¿sí?, la lupa, que es el objeto, ¿sí?, por excelencia, si pensamos en el género policial, es un objeto muy simbólico, ¿sí?, representa, bueno, aquel que ve el detalle, ¿sí?, el observador. Entonces cuando uno piensa en el policial, ese es el objeto, ¿sí?, característico. Sin embargo, saben que ni Dupin ni Sherlock Holmes tienen lupas en las historias, sino es algo que popularizó el cine, ¿sí?, como suele ocurrir. Y por último, otra cuestión que me habían planteado, que no se había entendido mucho, esto de la retórica del género, que eso habla Piglia. Fíjense, cuando construye una historia policial, siempre, ¿sí?, doy pistas, indicios para un sospechoso. Bueno, este es muy sospechoso, tiene todas las pistas, los indicios nos llevan a pensar que él es el culpable. Sin embargo, dice la retórica de Génesis, el principal sospechoso nunca es el culpable, ¿sí? Entonces, cuando leemos un relato y todas las pistas nos llevan a pensar, bueno, es él, es obvio, es porque no lo es. Esa es la retórica del género. Lo habrán visto seguramente en el cine, sí, que han explotado este aspecto muchas veces. Bien, en este punto estamos. Para la última parte vamos a ya meternos, vamos al siglo XX, al policial negro o estadounidense o thriller o tantos nombres más que tiene, y vamos a compararlo con el policial clásico. Y con eso ya cerraríamos el tema. Espero que no quede muy largo el video, pero lo más probable es que ya sea muy largo. Bien, vamos a empezar la última parte. Este cuadro se lo voy a enviar para que ustedes lo tengan. Van a ver obviamente que está más completo. Lo hice lo más completo posible, quedó bastante horrible, pero bueno, mientras se entienda, ustedes lo van a tener bien prolijito en el formato Word. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta última parte? Como dije, vamos con este cuadro comparativo de lo que es el policial clásico y el negro, y vamos a centrarnos bien en el origen del policial negro, ¿sí?, igual que hicimos con el clásico. Acá puse algunas palabras como por fuera del cuadro para retomar. Y bien, empezamos. Entonces, para pensar el policial clásico vinculado al negro, fíjense que se llama policial clásico, policial de enigma, fíjense el elemento central, policial inglés, esto lo explicamos, o también de misterio, ¿no?, el enigma, el misterio como palabras fundamentales. ¿Sí? El modo más conocido, el término más conocido es decir policial negro. También se lo llama estadounidense, lo dijimos, ¿sí?, porque ahí nace en Estados Unidos. ¿Sí? Vamos a citar dos autores, es Raymond Chandler y Dashiell Hammett, ¿sí?, que son los más conocidos. También se lo llama policial duro. Atención a estas palabras, ¿sí? Fíjense, aparece la palabra duro, la palabra negra, ¿sí?, policial negro, duro. Menos comúnmente se lo conoce como policial moderno, para pensarlo en oposición al clásico, ¿sí?, o si no usan el término thriller, ¿sí?, en inglés a veces, ¿sí? Pero fíjense, estas palabras me interesa a mí, el tema del negro, el duro, ¿sí?, para ver este aspecto muy particular que tiene, que es esta visión de la sociedad, que ahora van a ver, ¿sí?, que es una visión negativa, oscura, un mundo corrupto. Bien, acá tenemos algunos puntos que yo marqué para ver que esto, el primero ustedes lo tienen, acá está simplificado, lo tienen dividido en el cuadro comparativo. Entonces dijimos, ¿no?, el investigador, ¿sí?, es un hombre razonador, es sedentario, es decir, que no es un hombre que esté moviéndose mucho, ¿sí?, no utiliza la violencia, palabra importante,
¿sí? Es un aficionado, ¿sí? Es un aficionado, y dijimos que la palabra para definirlo es la palabra razón. En cambio, el investigador del policial negro puede ser un policía, ¿sí? Lo que no era común en la historia del policial clásico. Recuerda esta idea de que eran aristócratas, ¿sí? Y lo hacían por afición, ¿sí? Como un problema, no había una verdadera, no necesitaban dinero, ¿no? Lo hacían por, ¿sí? Puro amor al arte, si quieren decir esos términos. Bien, puede ser un policía o un detective, ¿sí? Este es un detective privado, que habrán visto en las películas, muy común que aparezca, ¿sí? Siempre recibe una paga. Fíjense cómo acá se introduce el elemento del dinero, ¿sí? Que no estaba, acá no aparecía, ¿sí? Solía ser una de las motivaciones para los crímenes, pero era algo, sí, que no aparecía, ¿sí? Aparece la palabra dinero, ¿sí? Y aparece la palabra trabajo, ¿sí? Lo hacen por trabajo. Es intuitivo, es violento, si es violento, es un hombre de acción. Y recuerdan esto que hemos visto, que el detective policial negro suele ser impulsivo, sin hombre de acción como dijimos, y que a veces usa los mismos métodos que usan los perseguidores, ¿sí? Perdón, a quienes persigue, que los ladrones, que los bandidos, ¿sí? Pero la única diferencia es que es incorruptible, ¿sí? Es incorruptible. Entonces fíjense que hay un elemento moral que lo define. Acá lo definía la razón, ¿sí? Acá tenemos un elemento moral que está circunscripto, ¿sí? Ese elemento a lo que es el dinero, porque en realidad es incorruptible, la moral lo define, pero solamente porque no se deja sobornar. Fíjense cómo esto nos va a hacer ahora pensar en el surgimiento del género. ¿Cuándo nace el policial negro? En 1930 tiene su auge, pero nace en el 20, ¿sí? En Estados Unidos. ¿Qué pasaba en esa época? Hacemos lo mismo que hicimos con el policial clásico, ¿sí? Pensar cuestiones, ¿sí? Socioculturales, ¿sí? Socioeconómicas. Si recuerdan que en 1920, está anotado acá, ¿sí? Se promulgó la ley seca, que no se permitía el consumo de ciertas bebidas alcohólicas, del alcohol en general, ¿sí? Y acá es cuando nace el tema del contrabando, ¿sí? Todo el contrabando, y de ahí deriva todo esto, la idea está, que han visto en películas, en series que siguen, ¿sí? Apareciendo, las mafias, los gángsters con el contrabando, ¿sí? De alcohol. Y después cómo el dinero poco a poco, ¿sí? Empieza a cobrar, ¿sí? Un protagonismo y que contamina a toda la sociedad. Los políticos, vieron que acá se aparecen estos temas de que los políticos están vinculados con los mafiosos. Bueno, esta época es Al Capone, ¿sí? También, ¿sí? Que también estaba vinculado con el poder. Todo esto, hay una visión de un mundo negativo, la sociedad está corrompida, ¿sí? Entonces en ese contexto es cuando nace el policial negro. Entonces fíjense, si uno lo piensa desde ese punto de vista, es claro, ¿no? Que el interés pase de ser esta abstracción a problemas matemáticos, ¿sí? Que lo puede hacer un aristócrata sentado en su casa, y hay una cuestión más vinculada hacia el compromiso de denuncia, ¿sí? Denuncia social a ver esto que está pasando en la sociedad, ¿sí? Entonces para ver este aspecto importante, ¿sí? Para ver bien esa diferencia. Después dijimos, bueno, esto ya lo comentamos, que importa el cómo, ¿sí? El problema matemático, cómo se cometió el crimen, ¿sí? Y acá, como dijimos, importa el porqué, ¿sí? El aspecto, las causas que hacen, ¿sí? Que haya crímenes en la sociedad. Esto lo vamos a relacionar con estas dos palabras que me habían preguntado, que creo que no quedaba claro, que esto habla Piglia. Creo que la confusión está porque esta palabra causalidad aparece acá también, pero en otro sentido. Entonces fíjense, en este sentido que lo usa Piglia, dice, bueno, la diferencia fundamental entre el policial clásico y el negro es aquello que el policial clásico dejaba de lado, la determinación y la causalidad, es donde pone el interés el policial negro. Cuando habla de causalidad, Piglia se refiere, ¿sí? A las causas del delito, ¿sí? A las causas del delito, y él dice, bueno, acá no hay ningún misterio con las causas, porque siempre es el dinero, ¿sí? Lo que genera, ¿sí? Que haya delito en la sociedad es el dinero. Si todos quieren tener dinero, entonces hacen lo que sea para tenerlo, y así se cometen crímenes y todo va mal. Y la determinación es un concepto que nos remita a Marx, ¿sí? Esta idea de que las condiciones materiales, ¿sí? En las que tiene lugar, que está esta sociedad, este lugar, ¿sí? Hacen que las personas cometan crímenes, que se vean obligadas, ¿sí? O que estén determinadas socialmente para seguir la senda del delito, ¿sí? Entonces es la determinación. Entonces hay un interés en el policial negro en revisar estos aspectos, ¿sí? Explorar estos puntos que al policial clásico no le interesaba. Así ahora vamos a retomar eso ahí abajo. Bien, fíjense otro punto. Bien, se evitan detalles morbosos, me lo salté, me puse mezclado, ¿sí? Algo así que decía Borges, bueno, el policial clásico hasta la muerte es púdica, ¿sí? Tiene pudor
Es decir, que se evita todo el tiempo, si hay un crimen no se va a poner a describir la sangre, si en general trata de evitarlo, ¿sí? Porque no es lo que interesa, sino, ¿sí? Como dijimos, la abstracción. No siempre, ¿no? Porque uno si va a los crímenes en la calle Morgue, se describe bastante en detalle esos dos cuerpos que se encuentran en esa habitación cerrada, así que ahí, sí, pero en general suele ser eso, ¿sí? Se evitan detalles morbosos, lo que no ocurre en el policial negro, ¿sí? En ese contexto de un crimen, una sociedad violenta, obviamente que el policial sí se va a demorar, ¿sí? en lo más truculento, ¿sí? Perfecto, seguimos. Luego tenemos esto que ya lo conocen, la idea de Torov, ¿sí? Las dos historias no coinciden acá, recuerdan que solo se cuenta la de la investigación o la del crimen, ¿sí? Y en cambio en el policial negro se fusionan, es decir, que sí coinciden, ¿sí? Justamente por esto. Además, no es un solo crimen, puede haber varios, ¿sí? Se puede empezar a investigar un caso y luego, mientras se desarrolla la trama, mientras se desarrolla la historia de investigación, puede surgir, ¿sí? Otro crimen y por lo tanto las historias se fusionan, ¿sí? Luego hablamos de esta idea. No, aquí, sí, personajes principales que están inmunizados, es decir, que nunca les va a pasar nada, nunca corren peligro, ¿sí? Sherlock Holmes, ¿sí? Dupin nunca van a... Tienen algunas acciones Sherlock Holmes de acción, ¿sí? Pero son muy pocas, ¿sí? En general lo que importa, ¿sí? Como no está la historia del crimen, se hizo la investigación y siempre, como dijimos, esto que van arrastrando hacia atrás, por lo tanto no suele aparecer la acción y por lo tanto si no hay acción no van a correr peligro, ¿sí? En cambio, en el policial clásico, en el policial, perdón, moderno o negro, si los detectives corren riesgo, los personajes principales, si incluso le perder su propia vida, ¿sí? Esto es lógico, ¿no? Si hay acción, obviamente que van a correr riesgo. Bien, después hablamos de esta palabrita que acá ustedes dan otro sentido, ¿sí? Porque el detective es un experto en causalidad. Es decir, fíjense, causa-efecto, es decir, que el detective, que las pistas, ¿sí? Son efectos, un crimen es efecto, ¿sí? De una causa. Entonces siempre el detective razona hacia atrás, ¿sí? Su idea es ir pensando hacia atrás, qué es lo que ocurrió antes, pues es un experto, él tiene indicios y a partir de esos indicios, que son efectos, dijimos, de causa, él puede razonar hacia atrás si llegar a las causas, ¿sí? De manera, ¿sí? A veces sorprendente. Entonces pues es un experto en causalidad. En cambio acá fíjense que dice el o el investigador del policial negro, su accionar puede generar nuevas muertes, por lo tanto hay una idea que está arrojada hacia adelante, ¿sí? La acción va hacia adelante, ¿sí? El razonamiento, las causas va hacia atrás, ¿sí? Para pensar esta idea como de gran diferencia. Uno podría plantear, no, bueno, probablemente el policial negro sea más divertido, ¿sí? Si a uno le interesa la acción, ¿sí? Va a ser más ágil que esto. Otro punto acá interesante es el tema de qué visión muestra el policial clásico de la sociedad, ¿sí? La sociedad es una sociedad ordenada, ¿sí? Y siempre el crimen aparece como aquel elemento que subvierte el orden social, ¿sí? Y el detective, ¿sí? Que se caracteriza por la razón, es aquel que con su inteligencia, con su mente, viene a reordenar ese mundo, ¿sí? Ese mundo que acaba de subvertirse ese orden. ¿Sí? Piensen, ¿no? Todo esto, si uno lo piensa contextualmente, estamos en el siglo XIX, ¿sí? Ustedes conocen todo esto de la diosa razón, ¿no? El privilegio de la razón por sobre todo lo demás, ¿sí? Entonces está claramente vinculado. Hay muchas lecturas de este tipo con respecto al nacimiento del género y si hay también una idolatría a la razón en el policial clásico. Bien, entonces dijimos un mundo gobernado por la razón, si otra palabra que aparece, que ya apareció 1000 veces, fundamental. ¿Sí? En cambio, en el policial negro tenemos una visión oscura de la sociedad, ¿sí? Dijimos, la sociedad, ¿sí? Que está corrompida, si el dinero lo domina todo, si los valores se pierden, y por lo tanto dijimos, bueno, que es el detective, es el que se sobresale, ¿sí? Lo define ese carácter moral, dijimos, ¿no? Que se reduce a no dejarse corromper, ¿sí? De sobornar por dinero, ¿sí? Y el mundo, como dijimos, está gobernado por el dinero, ¿sí? Piensen todo esto, ¿sí? Seguramente conocen historias o han visto películas que incluso el dinero llega a esferas de la sociedad, bueno, las peleas de boxeo arregladas, ¿sí? La política, ¿sí? El deporte, todo mezclado y está todo corrupto. Bien, entonces dijimos, el género nace en el principio del 20, ¿sí? En el 30 tiene su auge, y acá nos vamos a remitir a esta expresión, si la idea literatura menor o género menor, ¿sí? Y cerramos con esto la idea, del mismo modo que el policial clásico al principio era considerado un género menor, ¿sí? Literatura mala o para el pueblo, ¿sí? Popular, fíjense, la palabra popular tiene un rasgo negativo ahí,
¿sí? Luego alcanzó, digamos, prestigio. ¿Sí? La operación en Argentina, recuerdan que la estuvimos viendo, fue con Borges y Bioy Casares en el 40 y en el 50, ¿sí? Cuando empiezan a traducir relatos policiales, todos clásicos obviamente, y eso le da un prestigio al género, que antes no lo tenía, y ellos mismos escriben después policiales. Claro, siembran el terreno, ¿sí? Le dan del de género policial para luego ellos lanzarse a la escritura de ese tipo de relatos. Entonces, con el policial negro lo mismo, ¿sí? Pasó lo mismo. Incluso Borges, ¿sí? Es uno de los que más ha negado, desprestigiado el género policial negro. ¿Sí? Le parece un género menor, sin mala literatura, popular, ¿sí? Simplemente porque, ¿sí? Para Borges no tiene este elemento, ¿no? No tiene este elemento, no es una construcción severa, no está la razón ahí, ¿sí? Legislando lo que ocurre, sino que no va por otro lado, no le interesa. Obviamente, ¿no? Borges no tiene interés en todo este aspecto social, ¿sí? Entonces lo considero un género. Acá la operación la realiza Ricardo Piglia en Argentina en el 70, 80, sí creo que es en el 75, que publica una compilación de cuentos, al igual que hicieron Borges, que se llama Los cuentos de la serie negra, ¿sí? Y ahí escribe un prólogo, algunas de esas ideas se las acabo de explicar, y ahí es donde, ¿sí? le empieza a dar valor a este género y poco a poco empieza a cobrar prestigio, y hoy lo que ocurre, ¿no? Que no se considera un género menor, sino que se estudia en la universidad, ¿no? Y es de lectura. Bien, perfecto, nada más. Espero que haya quedado claro, sé que el video quedó muy largo, pero bueno, es el primer video, espero que les sirva y nos vemos pronto.